en el consultorio me encuentro muy bien acompañada de la doctora Samantha García Barahona. Ella es pediatra y endocrinóloga pediatra. Precisamente vamos a hablar acerca del tema de menstruación temprana y cómo esto está afectando a las niñas, pero también vamos a tratar el tema de la pubertad temprana que está afectando a los niños. Así que de todo un poco y desde ya sus preguntas. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Katherine. Muchas gracias por la invitación a hablar el día de hoy de este tema tan importante. Y lo platicábamos antes de la entrevista, que está siendo más común de lo que nosotros creíamos. Es algo que está en aumento en los últimos 10 años y por eso es que estos temas de la vida moderna hay que abordarlos. ¿A qué edad se considera que una niña está experimentando ya una menstruación temprana, doctora? Sí, la menstruación temprana, para hablar de antes de la menstruación tendríamos que mencionar el inicio de la pubertad, que generalmente en niñas se marca por el inicio del crecimiento mamario, que generalmente es una pequeña bolita que se ve como un botón debajo del pezón o la areola, y ese aproximadamente debería de estar iniciando alrededor de los 10 años en adelante, que es la media al final global, a pesar de que por definición se podría considerar que a partir de los 9 podría empezar a aparecer. Sin embargo, a veces suele ser un poco temprano según el crecimiento que llevemos a ese momento. Entonces, este podría ser el primer síntoma de lo que se considera que una niña está experimentando menstruación temprana, como ya se lo había consultado. Exacto. Ese es el primer dato a tener en cuenta, el crecimiento mamario. Generalmente alrededor de 2 años después se espera que llegue la primera menstruación. Sin embargo, cada vez más vemos que empiezan más temprano porque aceleran muy rápido la pubertad, y eso es debido a varios factores ambientales que cada vez más están expuestas las niñas. Claro, muchas mamás me imagino que están como muy preocupadas porque esto ha ido en aumento y cada vez los doctores o los pediatras les dicen puede ser que su hija esté experimentando una menstruación temprana, pero entonces el crecimiento de la mama podría ser alguno acné o algún otro síntoma que se presente. Sí, una vez inicia el crecimiento mamario puede acompañarse con el paso de las semanas o meses de otros hallazgos, que es el aparecimiento de vello púbico. También más adelante el cambio en el olor axilar que puede acompañarse, aparecimiento de acné, ¿verdad? O de cambios de humor que se dan por el estímulo hormonal. Bueno, entonces estos podrían ser las primeras alarmas, los primeros síntomas. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas de la menstruación temprana en las niñas? Si hablamos de causas, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo, doctora? Actualmente tenemos también otra alteración que cada vez más se presenta con frecuencia en niñas, y es el sobrepeso y la obesidad, que ese es uno de los principales factores que estimula el inicio temprano de la pubertad y como tal una menstruación de aparición temprana. Además de eso, también pues que cada vez tenemos más exposición a pantallas, pasan más tiempos frente a tablet, celular, y falta de actividad física o sedentarismo por no tener quizá los ambientes adecuados para realizar una actividad física. Claro, y lo mencionábamos justo antes de la entrevista cuando nos estábamos conociendo, y era que hoy por hoy el uso de pantallas ya no está controlado, y ese es el problema, no solo el abuso en el tiempo, sino también lo que están viendo, que está adelantando un poco esa mente inocente de nuestros hijos, porque en cualquier momento les puede aparecer contenido no apto para su edad, ¿cierto? Exacto, entonces muchas veces aunque uno trate de regular lo que ven en las pantallas, no siempre está al 100% regulado, y eso en algún momento pudiera afectar, además del tiempo que se exponen. Así que ahí está también un poco el llamado a los padres a que no les deje el celular, y además los niños están súper pilas respecto a buscar contenido y todo, entonces no los dejen solos con un teléfono celular no supervisado, porque no sabemos qué contenido puede tener y cuántas horas. Y vean, no solo afecta su mentalidad, su inocencia, sino también su cuerpo va variando. Hay algunos factores genéticos o ambientales que influyen en la aparición de la menarquía precoz, como también se le conoce a la menstruación precoz, doctora. Sí, el factor genético también es importante de mencionar, ya que las niñas que pueden tener una pubertad de inicio temprano también
es importante indagar el antecedente familiar. ¿Así? Generalmente, si la mamá, la hermana mayor, alguna tía o abuelita tuvo un inicio temprano de pubertad, puede haber un componente genético que haga que se repita en esa niña. Así que hay que estar pendiente también a qué edad nuestra mamá, la abuelita, porque puede haber un componente hereditario. Qué interesante. Bueno, y hablando ya de los impactos físicos y emocionales que puede tener esta menstruación temprana en una niña, tanto en lo personal como en lo social, porque sabemos que el tema de la menstruación y el periodo a veces también se convierte en un tabú y necesitamos de cierta madurez para abordarlo, ¿no? ¿Qué sucede con estas niñas que tienen menstruación muy temprana? Sí, hablando también un poco de los factores ambientales, que no me los salté, pero también pasa que muchas veces ahora están más expuestas a alimentos procesados o ultraprocesados, que traen muchos químicos y aditivos, preservantes, que pueden actuar también en el cuerpo como un disruptor endocrino, que es como una sustancia química que pudiera estimular o mimetizar la acción de una hormona, en este caso los estrógenos, en el cuerpo. Y en las niñas en general, algunas pueden empezar a afectar la parte emocional porque muchas veces se ven ellas diferentes como las otras amiguitas o compañeras de grado, por ejemplo, y se sienten incómodas con ese crecimiento de pechos, con ese mal olor axilar que empieza a ser notorio, o con el acné, por ejemplo, que a veces es más en la cara, pero puede ser en otros sitios del cuerpo, y se sienten inseguras, más inseguras, incómodas con su cuerpo. E incluso me ha tocado ver niñas que se empiezan a cambiar la forma de vestir con ropa más holgada con tal de que no se les note los cambios, o el miedo a tener una primera menstruación a tan temprana edad. Por supuesto, y hablando justo de todos esos cambios físicos que también conlleva a veces el tema de vergüenza, ¿verdad? Me imagino que también las hormonas están disparadas y descontroladas, entonces a un nivel emocional también les debe afectar muchísimo. Son niñas de 7 años que se comportan como un adolescente, por ejemplo. Sí, exacto, porque al final van cambiando muchas sustancias y hormonas que también tienen un efecto a nivel del cerebro, y van cambiando pues los pensamientos, el comportamiento, las actitudes, y empiezan a tener incluso conductas de niñas mayores a temprana edad. Claro, y no solo todo lo emocional que hemos estado platicando, sino también existen riesgos para la salud asociados con esta menstruación temprana, ¿no? Como algunos cambios no solo en su físico, sino también en la mentalidad, como hemos estado platicando. Entonces, ¿cuáles serían estos riesgos para la salud? Sí, se ha visto en varios estudios a nivel poblacional de que puede haber más riesgo de depresión, de ansiedad en niñas con un inicio de pubertad temprano, y a largo plazo en la adultez también pudieran conllevar otras alteraciones. Se ha visto más riesgo de obesidad en la edad adulta, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y además de eso un pronóstico de talla más bajo al esperado genéticamente. Y es que eso es una de las grandes preocupaciones también de los padres de familia, el hecho de que el crecimiento no se desarrolle de una forma ideal, porque al haber una menstruación puede ser que los niños queden de una talla más pequeña porque desarrollan más rápido, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un pico de crecimiento como mujeres que se da antes de llegar la primera menstruación, es decir, durante la pubertad. Se da como en el intermedio, desde que empieza a crecer el botón mamario hasta que llega la menstruación, y eso se le llama el estirón de la pubertad. Ese puede durar un promedio de 1 año y medio a 2 años, y generalmente cuando es muy temprano el inicio se da ese estirón y uno pareciera que podría creer que está creciendo muy bien o más alta en comparación que a sus compañeras o amigas, pero así como empieza antes, termina antes, y pudiera conllevar un cierre temprano de los núcleos o cartílagos de crecimiento que hagan que al final, a largo plazo, su talla no alcance el pronóstico genético o familiar. O el que venía esperado, ¿no? Exacto. Bueno, así que sí puede afectar en distintos aspectos, como ustedes lo pueden ver. Hay un rol también que juega la nutrición y la obesidad en la aparición de esta menstruación temprana. Estamos platicando que lo que comemos, cargado de muchos químicos, o también el sedentarismo, que evita que los niños y las niñas también tengan como ese movimiento en su cuerpo para poder tener el peso ideal.
Sí, exacto. Como platicábamos hace un momento, el sobrepeso y la obesidad, que también ha ido en incremento, es un factor de riesgo importante. Incluso la ganancia de peso en corto tiempo, de mayor cantidad de peso, digamos, o muy rápido o acelerado, pudiera ser también un factor, porque aumenta más el tejido adiposo y eso pudiera tener un impacto a nivel también de mayor producción de una hormona que se llama leptina y que a nivel cerebral puede pues conllevar a que haya una activación temprana de las hormonas gonadotropinas. Doctora, usted que es experta en este tema, ya que hablamos de la nutrición y la obesidad precisamente en la aparición de esta menstruación temprana, ¿qué tan importante es hacer ejercicio? Bastante ¿Qué tan importante. vital es, no solo en la edad adulta, sino también en la adolescencia? Sí, en los niños y en la adolescencia debería de haber actividad física de rutina, ejercicio constante, porque ayuda no solo a un buen crecimiento, sino también es un factor que al final resulta siendo como protector contra un inicio temprano de pubertad, principalmente en las niñas. Imagino que usted en clínica está viendo mucho el tema de los cambios y de los hábitos de las personas hoy por hoy, especialmente de los niños. Y yo veía hoy una gráfica en la que decía el gran problema de la humanidad y aparecía un parque. En la primera imagen eran un montón de niños jugando pelota, a la tenta, al escondite, corriendo. Y en la segunda imagen ya eran todos sentados con una pantalla enfrente. Entonces, ese cambio de una imagen a la otra era el gran problema de salud de la humanidad. ¿A qué se refería? Con que antes corríamos, saltábamos, nos escondíamos y el cuerpo está diseñado para el movimiento. Y ahora todos sentaditos, viendo sus pantallas, no interactuando socialmente, que también eso ayuda muchísimo. Entonces creo que vamos para ese camino, cada vez más tecnología y menos ejercicio. ¿Cómo va a seguir impactando en la vida de los adolescentes y de los niños esto? Sí, definitivo. Se ha visto que incluso también esa exposición a pantallas y el sedentarismo causa también alteraciones en el patrón del sueño, que de hecho también tener un patrón de sueño inadecuado en el cual pues se desvelen los niños, por ejemplo, puede también conllevar a ser un factor que haga que más tempranamente se empiecen a activar los pulsos de secreción de una hormona que se llama luteinizante, que también regula el inicio de la pubertad. Entonces, al final todo como que va de la mano. Y muchos de los cambios que actualmente quizá de 20 años para acá los vamos viendo con más frecuencia, que no son precisamente a favor de la salud de los niños, tienen que ver con esta pues alteración que es el inicio más temprano de la pubertad. Claro, y es que qué difícil también cómo los padres y los cuidadores debemos abordar el tema de esta menstruación temprana con nuestros hijos, porque me imagino que es bien complicado también platicarles, mira, esto te está sucediendo, entonces tenemos que hacer tales cambios, ¿no? Sí, se vuelve algo complejo. Algo importante sería empezar a tal vez va a hacer algunos cambios en hábitos desde el inicio de la infancia, pero si no, al menos cuando empezamos a notar el crecimiento del tamaño mamario, de la glándula mamaria, para tratar de evitar que progrese muy rápido esa pubertad y que llegue a tener una menstruación temprana o precoz. Cuando llegan a su clínica, doctora, y ven un caso, precisamente un caso de sospecha en que ya inició esta pubertad precoz, ¿cuáles son los primeros consejos o cómo se aborda el tema con los padres? Porque me imagino que gran responsabilidad tienen también los padres de familia para evitar que este desarrollo a temprano continúe. Claro, parte de los cambios que tratamos de hacer es, bueno, primero una revisión clínica para tratar de definir si sí hay un crecimiento mamario ya presente, si hay presencia o no de vello púbico, que son los dos datos principales de un inicio de pubertad en una niña. Hay un examen de sangre que se hace, Hacemos, ¿no?, en algunos casos exámenes de hormonas también y una radiografía que nos ayuda a ver la maduración de los huesos. Nosotros personalmente la hacemos en la mano, pero nos dice indirectamente cómo va la maduración ósea de todo el cuerpo. Claro. Porque generalmente las niñas que inician con una pubertad precoz llevan maduraciones óseas adelantadas. ¿Qué quiere decir? Que internamente el cuerpo está madurando más rápido de lo debido. Y, por ejemplo, hay casos en donde la niña a los 7, 8 años está empezando con el crecimiento de la glándula mamaria, pero cuando hacemos estos exámenes de edad ósea y de hormonas, pareciera que tuviera, por ejemplo, 11 años. Entonces, internamente su cuerpo va madurando a un ritmo diferente y más acelerado. Y ahí es donde, si hay sobrepeso, buscamos que mejore el peso en relación a la talla, que mejoren los hábitos de alimentación, que haya más consumo de frutas, más consumo de verduras, menos alimentos
alimentos ultraprocesados, Sí. con preservantes, y también aumentar actividad física, disminuyendo tiempo en pantallas. Y hay otro factor importante que son los que mencionábamos hace un rato, los disruptores endocrinos, tratando de reducir la exposición a ciertas sustancias que ahora cada vez también más se usa en niñas, como maquillaje, cosméticos, productos corporales sí. de uso diario que a veces pueden tener ciertos preservantes como parabenos, talatos o bisfenoles. Los tintes de cabello, todos estos colorantes que le estamos agregando a nuestro cuerpo, las cremas con 1001 ingredientes, esos tratamientos que se ven en redes sociales que no son nada saludables, eso también puede estar afectando. Sí, Todos esos químicos, ¿no? Exacto, esos químicos que traen, principalmente los que mencionaba, pero pasa que también son productos no hechos para niños, ¿verdad? No. Sino para, Sí. están dirigidos a población adulta, y los empezamos a utilizar en niñas desde temprana edad cuando realmente no deberíamos No de debería. utilizarlos. Para población adulta que conoce sus consecuencias. Sí, exacto. O que debería de conocer sus consecuencias. ¿Existen hoy por hoy, doctora, tratamientos e intervenciones médicas para retrasar la menstruación temprana o manejar sus efectos cuando ya se ha detectado? Sí, existen, bueno, las intervenciones en hábitos que mencionábamos hace un rato, y hay casos donde definitivamente sí tenemos que proponerle a los papás el tratamiento, que es un tratamiento médico hormonal que hace que se retrase el inicio de la primera menstruación. Nosotros le decimos que se pausa la pubertad, el tiempo que sea necesario para llevarlas a ellas a una edad más adecuada, tanto física como emocionalmente y psicológicamente, para el inicio de estos cambios. Y lo platicábamos también, doctora, que hay un punto de no retorno, ¿verdad? Por eso es que los papás y las mamás deben estar muy atentos a los cambios físicos, los conductuales de nuestros hijos, porque hay un punto en el que ya no se puede hacer nada con este tema de pubertad precoz. Por eso hay que ver las alarmas antes, ¿verdad? El crecimiento mamario, el cambio de actitud, el acné, etcétera, porque cuando ya llega la menstruación per se, el ciclo menstrual ya no se puede retrasar. No, digamos, la menstruación, a veces hay personas que tienen la creencia de que es como el inicio de la pubertad. Tampoco es el fin, pero sí es una fase muy avanzada ya en la pubertad. Entonces ya para cuando llega la primera menstruación ya se dieron muchos cambios pues en nuestro cerebro, en nuestras hormonas, en nuestros órganos internos, que hace que ya sea una fase muy tardía para una intervención, al menos con tratamiento médico. Y entonces lo mejor siempre es tratar de consultar a tiempo cuando notan o crecimiento mamario o vello púbico o ambos. Doctora, en clínica ha visto casos que le han impactado, niñas que han llegado ya con menstruación muy pequeñas. Sí, han habido niñas que menstruan a los 8, 9 años y que de hecho consultan tarde, ya cuando llegó la primera menstruación, creyendo que a pesar de que veían ciertos cambios físicos, no iba a pasar aún la primera menstruación. Pero hay que tener en cuenta este dato que mencionaba al inicio, de que una vez inicia el crecimiento mamario, en la gran mayoría de las niñas la progresión va a empezar a darse y la primera menstruación llega en promedio 2 años después, pero incluso cada vez también más por esta exposición a factores ambientales. Vemos que se aceleran más rápido, son pubertades de aceleración rápida que a veces pasa que al año, por ejemplo, tienen la primera menstruación. No son todos los casos, pero pudiera pasar. Entonces, siempre pues la recomendación de una consulta temprana. Creo que aquí es observación, el tema es observación, que los padres observen muy bien los cambios de sus hijos, los conozcan muy bien para saber si esto es lo que está sucediendo o si está sucediendo algo más. ¿Qué consecuencias puede tener a futuro una menstruación temprana, muy temprana, como lo hemos estado viendo? El principal es la estatura final, ya que una vez llega la primera menstruación, como mencionaba que el estirón de la pubertad se da antes de la menstruación, cuando llega la menstruación, nuestra velocidad de crecimiento empieza a desacelerar drásticamente, que hace que ya el 95% de la talla se alcanza cuando llega la primera menstruación. Es decir, que ese 5% restante es ya poco significativo quizá, y va a ser en una media de quizá 1 o 2 años siguientes después de la menstruación, y luego se empieza a frenar, ¿verdad? Entonces, todo lo que podamos hacer también a favor de un buen crecimiento debería de ser antes de que llegue la primera menstruación.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, te dice a partir de los 9 años hasta los 13, ¿verdad? Se considera una pubertad normal. Después de los 13, es decir, que se menstrua 14 o 15, ya es tardía. ¿Qué es una menstruación temprana? Entonces nosotros llamamos menstruación temprana o adelantada al inicio del aparecimiento del botón mamario entre los 8 y los 9 años. Es decir, un poco más temprano de los 9 años, pero no antes de los 8, que ya sería por definición precoz y conlleva más consecuencias a largo plazo. Sí, idealmente debería ser a partir de los 9 en adelante, pero aún así, si es más cercano a los 10 todavía mejor, por todas las consecuencias que lleva el tener ya una menstruación a edades tempranas, y como 13 es nuestro tope para el inicio del crecimiento mamario. Es decir, que si una nena inicia a los 13 años el crecimiento mamario, todavía está dentro de lo normal, y casi siempre en esos casos esperamos que la primera menstruación llegue alrededor de los 14, 15 años. Qué bueno que lo aclara así, porque por allí pueden haber algunas personas que dicen, no, pero es normal a los 9, no es normal, pero ahora ya sabemos, los datos estadísticos y los datos médicos son así. Doctora, vamos a hacer una pausa. No hemos platicado de los hombres, estamos platicando solo de las chicas, pero sí vamos a platicar rápidamente también de los hombres, porque también les puede suceder esto de la pubertad precoz y también hay consecuencias en cuanto a salud para ellos. Así que, y luego respondemos, por supuesto, los mensajes de texto por parte de nuestros televidentes. Así que ya volvemos y tenemos varios, me dice producción, así que a responder rapidísimo, ya volvemos. Coliseo romano. Los guerreros están listos para la batalla. Los gritos de la multitud llenan el aire. Y la arena se sacude bajo sus pies. Pero esta vez no son espadas y escudos. Los nuevos gladiadores visten de corto, se enfrentan en campos de césped y luchan por la gloria europea. Un escenario donde los mejores equipos de Europa se batirán en duelos épicos, buscando conquistar la historia. Es hora de que las leyendas se escriban en el campo. Europa League y Conference League. En exclusiva, en la Casa del Fútbol. Solo por TV Azteca 4, el mejor canal. Espéralo. Banco CHN celebra contigo 94 años de trayectoria, dedicados a impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Agradecemos a todos los guatemaltecos que son parte de este recorrido. Su confianza nos inspira a seguir mejorando y creando oportunidades para todos. En Banco CHN ahorras más. Abriendo tu cuenta de ahorro en Banco CHN, somos los únicos que garantizamos el 100% de tus depósitos. Banco CHN, el banco de todo un país. Estamos hablando de la menstruación precoz, pero también vamos a generalizar con la pubertad precoz para niños y niñas. A continuación, leemos sus preguntas, sus mensajes de texto, así que ya lo sabe, 3000-3712, el teléfono para comunicarse con nosotros. Enseguida regresamos. Claro TV Plus, todo el entretenimiento en un solo lugar. Descarga desde Google Play todas tus apps de contenido, redes sociales y juegos. Adquirilo en puntos de venta con el internet más rápido de Guatemala. Claro que sí. TV Azteca Guate, el mejor canal. Estás viendo Médico de Cabecera. A continuación, Hechos Meridiano. Más adelante, acércate a Rocío. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal.
Muchos tienen dificultad para acceder a un préstamo en alguna emergencia o por su mal récord crediticio. ¿Pero sabías que Guateprenda es la solución? Lleva el artículo a empeñar, lo evaluarán y te darán el dinero que necesitas. Guateprenda es el amigo que te presta más y rápido. TV Azteca Guate, el mejor canal. Resultados en los que puedes confiar, elige los laboratorios de Centro Médico. Precisión y fiabilidad que solo los mejores especialistas en ti pueden ofrecer. Centro Médico. Y continuamos platicando con nuestra doctora invitada, Samantha García Barahona. Ella es pediatra y pediatra endocrinóloga, así que justo hablando todo el tema de las sustancias químicas que suceden dentro de nuestro organismo y el tema de los más pequeños al respecto. Nos quedamos con la interrogante. ¿Sucede también la pubertad precoz en los hombres? ¿Cuáles son los síntomas? En el caso de las mujeres, el crecimiento de las mamas. Y en el caso de los hombres, ¿cómo se podría determinar, doctora? Sí, en los varones también puede suceder, sin embargo es mucho menos frecuente. Se sabe que puede haber incluso una relación de que por cada 20 niñas o mujeres que presenten una pubertad precoz, un varón va a presentar pubertad precoz. Entonces, les va mejor en ese tema, ya que es mucho menos frecuente. Sin embargo, en cuanto a la clínica es un poco más difícil o complejo, ya que en los varones se marca por el crecimiento testicular. Nosotros tenemos un aparato que es como un rosario que mide el testículo, se llama orquidómetro, y entonces eso nos ayuda a nosotros como endocrinólogos a medir el volumen del testículo del varón. Generalmente el tamaño ronda alrededor del 1 al 3 de diámetro, y cuando empieza un volumen de 4 en adelante ya decimos que es un volumen ya de pubertad, y eso en varones debería estar iniciando también alrededor de los 12 años como media, pero como temprano o precoz es por debajo de los 10 años. Ya, y también comienzan a cambiarle la voz, ¿no? Otro signo evidente puede ser la voz. Sí, más adelante hay cambio de voz, sin embargo ya ese es un poco tardío, al igual que la menstruación en las mujeres. Quizá otro dato que le sigue al crecimiento testicular va a ser que eventualmente va a aparecer vello púbico y van a haber cambios también conductuales o emocionales acompañados de mal olor axilar, cambios en acné también podría haber en varones. Doctora, nos están solicitando sus datos, está bastante cotizada, así que están apareciendo en pantalla en este momento si quieren tomar nota para poder comunicarse con ella y resolver las dudas y por supuesto presentarles sus casos. Vamos a continuación a ver los mensajes y las preguntas por parte de nuestros televidentes, así que vamos a tratar de encontrarles una respuesta. Es difícil hacer un diagnóstico con un mensaje de texto, pero es importante que les demos esa guía para saber qué hacer, porque ahorita me imagino que van a haber muchas mamás preocupadas en este tema. Buenos días, ¿qué pasa cuando la menstruación inicia a los 9 años con 7 meses? ¿Es una menstruación temprana? ¿Esto se consideraría así? Sí, una menstruación a los 9 años, 7 meses se consideraría precoz, y ahí habría que ver cómo va el crecimiento de la niña y pues el aspecto psicológico emocional que pudiera afectarse también. Claro. Si ya llegó la primera menstruación, pueda que nos quede poco tiempo para finalizar la pubertad y también ya poco tiempo de crecimiento. Ahí quizá la intervención ya médica no se haría en el caso de tratamientos médicos, pero sí se pudieran mejorar hábitos para que nos ayude a que lo poco que nos queda de pubertad progrese de la mejor manera, y también si hay hermanas menores tenerlo en cuenta, porque como mencionaba que puede haber un factor familiar, si ya una hermana presentó o una hija lo presentó y tenemos una hija menor, puede repetirse ese patrón de pubertad precoz y menstruación precoz. Claro, muchas gracias por responder esto, doctora. Vamos con el siguiente mensaje de texto y dice así: buenos días, mi hija desarrolló a los 11 años, pero ya tiene 6 meses que no le viene. ¿Qué podemos hacer? Me imagino que desarrolló, quiere decir que le vino su primer menstruación y luego se ausentó por 6 meses. ¿Esto es normal? Sí, ¿qué pasa? Que las adolescentes al inicio, cuando empiezan a menstruar, tienen periodos anovulatorios que hacen que a veces pase incluso meses sin que tengamos la menstruación después del primer periodo que tuvieron. Esto se considera normal, claro que hay que vigilarlo para que eventualmente se vayan volviendo ciclos similares a los de una mujer adulta.
pasan por un periodo de incluso 2 a 4 años de adaptación, y mientras más temprano fue la primera menstruación, quizá también más les puede conllevar llegar a tener un ciclo menstrual que podría llamarse regular. Qué interesante, así que sí puede variar los tiempos, no se preocupen. Vamos con el siguiente mensaje de texto y dice así: buen día, mi nena tiene 12 años, doctora, y ya desarrolló, pero le viene con muchos cólicos. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Y doctora, esta es su cámara. Okay. Sí, adelante. ¿Qué le podemos decir a ella? Entonces, bueno, los cólicos es un síntoma muy frecuente, ¿verdad? Durante la menstruación. Cabe mencionar que también hay varios estudios que nos dicen que pudieran disminuir si mejoramos hábitos, si la alimentación mejora, con menos alimentos ultraprocesados, si también hacemos más actividad física, mejoran la hidratación del día al día, consumo de agua pura, pudiera ayudar a que sean más leves, o en otro caso sugeriría consultar a su pediatra. Muy bien, doctora, vamos con el siguiente mensaje de texto. Veamos qué dice. Buen día, y sería un factor el microondas. Muchos dicen que sí es cierto o que afecta. Hablando de los nuevos hábitos, he escuchado mucho respecto al tema del microondas, que elimina nutrientes, vitaminas, minerales, que de hecho si nosotros regáramos la planta con agua del microondas, esta no crecería bien. ¿Esto es un mito o es cierto, doctora? Lo que pasa quizá con el microondas y la pubertad tendría más que ver con qué calentamos y en qué superficie, ya que muchos de los químicos que mencionaba yo hace tiempo, que eran los disruptores endocrinos, vienen muchos en plásticos. Por ejemplo, uno de ellos muy frecuente es el bisfenol A, que se abrevia BPA, que se encuentra en muchos plásticos, que incluso ahora seguramente han visto varias, ya sea trastes o cosas plásticas que ahora traen la etiqueta libre de BPA o BPA free, que eso hace que aparentemente no lo traiga, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con este químico? Que al calentarse el plástico sí puede liberarse al alimento. Entonces, nuestra sugerencia ahí va más a que si tenemos alimentos almacenados en plásticos, mejor prefiramos otras superficies, o a la hora de calentar el alimento, mejor que sea o en la estufa o en una superficie de vidrio y no en plástico. Sí, no es tanto el problema en microondas, sino los recipientes que estamos utilizando. A mí me gusta mucho el vidrio. La verdad es que es uno de los materiales no solo más económicos, porque es súper reutilizable también, sino que es más saludable. Para todo, pachas, para pachones, para calentar cosas en el microondas, para llevar contenedores de comida, el vidrio. Para mí es uno de los materiales más saludables, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, tómelo en cuenta, porque muchas veces el plástico sí libera muchos químicos no aptos para nuestra salud. Vamos con el siguiente mensaje de texto y dice así, veamos qué es lo que nos está preguntando nuestros televidentes ahora. Buen día, excelente programa. Muchas gracias por escribirnos y por estar en sintonía. Mi duda: mi nena de 12 años mide 1,40. Ella practica karate, ya tiene 1 año y medio menstrual. ¿Será que aún le falta crecer o esa talla quedará? ¿Será normal que tarde 8 días, además su ciclo menstrual? Así que menstrua a los 9 años y medio prácticamente, ¿no? Sí, ya tiene 12 años y menstruó 1 año y medio atrás. Fue una menstruación algo temprana, que, como mencionaba, a partir de que se menstrua empieza a desacelerar el ritmo de crecimiento. Entonces pueda que ya estemos cercanos a la talla final, pueda que todavía ya vaya a haber un poco más de crecimiento, sin embargo ya va a ser mínimo. Entonces habría que ver cómo es también la talla de los papás, pero quizá pueda que quedó un poquito más baja de la talla esperada, que es una de las complicaciones que vemos de una menstruación temprana. Claro, y que dure 8 días su ciclo. La duración ideal debería de ser no más de ese tiempo, ¿verdad? 7, 8 días. Si empieza a prolongarse, lo ideal sí sería consultar con el pediatra o con el endocrinólogo pediatra. Muy bien, gracias, doctora. Siguiente mensaje de texto, veamos. Buen día, una duda con el tema de hoy, el médico de cabecera. Tengo una nena de 10 años, últimamente me indica que siente un dolorcito en sus pechos y en la parte baja del estómago. ¿Qué hacer? Ir al baño seguido, que le hace ir al baño seguido, pero quisiera saber si es parte del proceso premenstrual. Lindo programa y de antemano muchas gracias a ti por escribirnos. Si quiere, expliquemos un poquito de cómo se ve el botón mamario
mamario precoz? Porque creo que esa es la duda que tienen, ¿verdad? Sí, ¿cómo se ve las mamas Se nota al inicio como una pequeña bolita que pareciera un botón debajo de la parte de la areola o del pezón, y que generalmente sí duele, es normal que duela, y puede ser también asimétrico. Muchas veces se inicia solo de un lado y luego aparece del otro, y puede ser muy doloroso, más cuando tal vez hay un golpe jugando o por algún codazo, por ejemplo, de error a la hora de jugar, puede doler todavía más, pero aún así puede doler sin incluso presionarlo o tocarlo, sin ningún estímulo. Y es normal porque eso nos dice de que se está estimulando el crecimiento. Ahora, ahí la pregunta... Tiene 10 años. Dice que está empezando a los 10 años. 10 años podría considerarse una edad aceptable para el inicio del botón mamario. Sin embargo, claro que hay que vigilar que la progresión, como mencionamos, vaya siendo lenta para que no se adelante el inicio de la primera menstruación. Claro, que sea una progresión lenta, ¿verdad? Que no vaya a menstruar inmediatamente, y para ello creo que también funciona el ejercicio y una buena alimentación. Exacto. Bueno, así que ya vieron, la fórmula de que siempre hemos mencionado acá ayuda no solo a adultos, niños, sino también preadolescentes. Veamos el siguiente mensaje de texto, producción. Buen día, tengo una duda. Mi niña desde los 6 años empezó a expirar o a sudar en sus axilas. ¿Eso qué significa? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede tratar? ¿Por qué razón ella ya está pues sudorando? Este sudor, digamos, generalmente en niñas tan pequeñas no debería de tener mal olor. Y generalmente cuando ya suele haber mal olor en las axilas, pueda que tempranamente se está activando la producción de unas hormonas que llamamos andrógenos en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal produce estos andrógenos en mayor cantidad cuando está expuesto también a ciertos factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, el alto consumo de alimentos procesados o con conservantes, y también la falta de actividad física. Ese mal olor axilar por venir de la glándula suprarrenal y no del ovario no es un dato como tal de inicio de pubertad, pero si está presente a tan temprana edad, sí puede ser un factor de riesgo para que más adelante empiece temprano el aparecimiento de la glándula mamaria. Así que de igual manera hay que prestarle atención. Sí. Y es importante que se mencione, puede ser una menstruación o el principio de una menstruación precoz, pero también puede ser esto que mencionaba, ¿verdad? Fórmula del éxito, ejercicio y buena alimentación nuevamente, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y en el caso de ella tan pequeña edad, sugerencia consultar a un endocrinólogo pediatra o a su pediatra. Por supuesto, así que no es normal, eso sí hay que dejarlo claro. Vamos con el siguiente mensaje y dice así: muchas gracias de verdad por escribirnos tanto, nos alegra mucho recibir sus mensajes. Buen día, Dios les bendiga. A ustedes también, bendiciones. Mi hija tiene 7 años y tiene todos los síntomas que la doctora indica. ¿Qué me recomienda hacer? Saludos. Que consulte con un endocrinólogo pediatra, porque si tiene 7 años es un inicio precoz de la pubertad y estamos a tiempo de hacer intervenciones tanto en hábitos como médicas de ser necesario para evitar complicaciones a largo plazo. Claro, en lo que cargamos el siguiente mensaje, ¿cuáles son los primeros pasos que se hace cuando llega una niña de 7 años, por ejemplo, a su clínica, doctora? ¿Cuáles son los primeros exámenes para saber qué les espera a las personas que se van a acercar con ustedes y que tienen este problema? Lo primero es una evaluación clínica, es decir, que nosotros revisamos el área de los pechos, vemos si hay realmente o no crecimiento mamario, porque a veces puede confundirse con grasita, que puede presentarse más en niñas con sobrepeso. Entonces revisamos, tocamos, ¿verdad?, para ver si ya hay o no presencia de la glándula mamaria. También revisamos el área genital para ver si ya hay o no algún cambio que pudiera parecer hormonal, como aparición del vello púbico o crecimiento de clítoris o labios mayores, y eso pueda indicarnos de que ya hay algún estímulo hormonal. Y luego viene físico. Una serie de preguntas donde interrogamos acerca de antecedentes, el familiar, si la mamá o alguien en la familia inició temprano con la pubertad, o acerca de los hábitos, que también los indagamos, y luego de eso, en el caso de ser necesario, la solicitud de algunos exámenes que conllevan para ver la maduración ósea y exámenes hormonales. Exámenes de sangre, ¿no? De sangre. Bueno, ya se debió cargar el otro. Todavía no. Vamos, producción. Buenos días, ¿a qué edad deben empezar a usar desodorante un niño?
Lo ideal sería que mientras más tarde mejor, es decir, Sí, que si no muy hay bien. mal olor axilar, no tenemos que empezar a utilizarlo. Con esto sí me he topado mucho, que a veces ya quieren empezar a usarlo o los maestros o los papás, ya estás grande, empezarlo a usar, pero a veces tienen 8 años y todavía están muy temprano, ¿verdad?, para ese uso. Lo ideal sería que lo retrasáramos hasta que empiece ese mal olor axilar. E idealmente ese mal olor axilar debería estar empezando igual 9 años en adelante, no tan temprano. Claro. Siguiente mensaje, producción, por favor, vamos. Buen día, doctor. Ya una niña de 12 años puede tener endometriosis, dolor pero muy intenso que no permite siquiera el primer día de su ciclo salir a la escuela, o eso aparece después. Le consulto por historial familiar, a una le bajó normal y después de 8 años le surgió eso, y ahora a una primita le da un dolor grande. Desde Argentina nos están viendo. Mira, doctora, saludos hasta Argentina. Muchísimas gracias por sus mensajitos de texto y por supuesto saludos hasta allá. Sí, no es normal que sea tan sintomática la menstruación. Yo creo que ahí lo ideal sería una evaluación. Claro que en lo que realizan una evaluación con el endocrinólogo pediatra o con el pediatra, lo ideal sería también ver cómo mejoran alimentación y actividad física que ayude a que sea menos sintomática. Claro, vamos con el siguiente mensaje de texto. Le pido a producción, por favor, que vayamos avanzando en los mensajes porque está muy solicitada y queremos responder a todos los mensajes posibles. Buen día, le saluda Diana y mi consulta es por mi caso. Yo desarrollé a los 9 años, pero mi periodo siempre fue irregular. Cuando inicié mi vida sexual se volvió regular casi exacto. Es decir, si me bajaba el 5 de este mes, el 5 del otro me volvía. Pero mi periodo, sin embargo, después de mis hijos nuevamente se volvió irregular a tal punto que me viene cada 3 meses. ¿Será normal? No es normal tener una menstruación cada 3 meses. Ahí creo que la recomendación sería que acuda a su ginecólogo porque deberá hacer algunas evaluaciones. Claro, no es normal. Siguiente, producción, por favor. Vamos, producción, ayúdenme a leer todos los mensajes posibles. Buen día, excelente programa. Con una consulta, mi hija, su primera menstruación la tuvo cuando tenía 11 años y 4 meses. Es considerada como menstruación temprana. Actualmente está por cumplir 13 años y sus periodos son regulares, pero con molestias. 11 años y medio aproximadamente no se consideraría una menstruación temprana ni precoz. Qué bueno que sea regular y todavía probablemente le queda un poco más de tiempo para completar la pubertad y para crecimiento. Claro, así que vamos por buen camino en este caso. Siguiente mensaje, por favor. Yo tengo una jovencita de 23 años, pero es bien inestable en su menstruación y tiene muchas molestias. ¿Qué vitamina le puedo dar? Dios los bendiga. Bendiciones. 23 años, molestias en el ciclo menstrual. Sí, aquí ya estamos hablando de una adulta, ya salió del periodo de la adolescencia y aquí lo ideal sería también que consulte con su ginecólogo por esas molestias que presenta a la hora de la menstruación. Claro, ya debería de estabilizarse el periodo menstrual a esta edad. Bien, vamos con el siguiente y dice: hola, buen día, mi hija desarrolló a los 9 años, todo es normal, pero su crecimiento es bajo. ¿Qué puedo darle para que crezca? ¿Hay alguna vitamina o algo que se les pueda dar después del inicio del ciclo menstrual? No, la realidad es que no hay una sola vitamina que nos haga crecer y si la menstruación fue a los 9 fue precoz y a partir de ahí empieza a desacelerarse la velocidad de crecimiento. Eso hace que, por ejemplo, si la nena ahorita ya pasaron 2 años de su menstruación, probablemente ya está cercana a la talla final que va a tener en su adultez. Doctora, muchas gracias por esta maratón de mensajes. Vamos a continuar a leerlos y dice: buen día para todos, me encanta este programa, muchas gracias. Una consulta, tengo 18 años, es normal que a veces no menstrue en un mes y últimamente cuando estoy en mi periodo me duele mucho la parte baja del estómago o el lado derecho de la parte baja de mi estómago. Ok, acá también ya salimos del periodo de la adolescencia. Ya debería de haber un ciclo menstrual regular y lo ideal sería que consulte con su ginecólogo.
Muy bien, gracias, doctora. Siguiente mensaje, por favor. Disculpe, doctora, fíjese que mi hija fue de 12 años, pero a ella le da taquicardia. A veces será por eso, a los 12 años, periodo menstrual sí es normal, ¿no? Sí, el periodo menstrual a los 12 años es normal. La taquicardia no va en relación a la menstruación ni a las hormonas de la menstruación o de la pubertad. Es decir, que si eventualmente sí hemos notado que se acelera el corazón o el ritmo del latido va más rápido, lo ideal es que consulte con su pediatra. Doctora, muchas gracias, de verdad, corrimos para contestar todos sus mensajes de texto que ustedes saben que son parte importante de este programa. Muchas gracias por escribirnos y muchas gracias por la dedicación, la vocación como médico y por responder estas preguntas. Gracias, Katherine. Así que, bueno, muchas gracias por visitarnos también, doctora. Seguramente no va a ser ni la primera ni la última. Así que vamos a hacer una pausa, pero a regresar, miren, les tenemos una sorpresota porque vamos a tener una rutina de ejercicios, pero vamos a preguntarle cómo le fue a nuestra entrenadora en ese concurso que ustedes recordarán que estaba pendiente el fin de semana. Así que ella estaba participando en la categoría de bikini de físico-culturismo, a nuestra querida Sofi, y vamos a preguntarle cómo le fue. Yo ya sé, un pajarito me dijo que hay buenas noticias. Y ya viene el doctor Estebanero con las preguntas en redes sociales. Así que mucho todavía de médico de cabecera. Usted quédese con nosotros.